Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Como siempre, todos los lunes vamos a hacer nuestra sesión de cierre. Una vez se acaba el mercado, siempre hacemos nuestra sesión de cierre, pero recordemos que los días lunes tenemos una particularidad y es que hacemos el análisis de las principales noticias o digamos que posiciones macroeconómicas para tener en cuenta a lo largo de esta semana, además del cierre habitual. Me disculpo un poco, deben estarme viendo un poco oscuro en la pantalla en cuanto a la cámara por alguna razón, pero bueno, espero que este tema lo pueda solucionar el día de mañana. La verdad es una particularidad, casi nunca me pasa. Nunca me pasa. Bueno, ¿qué tenemos? Recordemos que estos análisis se hacen desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Finveo. Inicialmente me gustaría señalar un poco de qué ha sido el panorama de política monetaria, pero antes me gustaría hablar del COVID-19, el panorama de coronavirus. En general, en Europa, si podemos ver los últimos reportes de infecciones, hay un pico bastante alto que está comenzando a remitir, a estabilizarse. En cuanto a a la proporción de la tasa de mortalidad, está muy baja en proporción al reporte de infectados, eso es bastante positivo. Sin embargo, recordemos que estamos finalizando el año, estamos finalizando todas estas fiestas decembrinas, entonces estas expectativas de nuevos reportes de infección, por el contrario, a esperar de que disminuyan, la verdad, las expectativas es para que crezcan, entonces el panorama, la verdad, de COVID-19 todavía sigue muy latente y la verdad es que comienza a trasladarse hacia otros mercados. Específicamente hablando de Norteamérica, en Estados Unidos tuvimos últimamente un repunte bastante importante en el número de contagios. Sigo resaltando que a pesar de que las tasas de mortalidad no se acercan nada a lo que teníamos antes, y es bastante bueno, aún así las nuevas tasas de contagio, y como ya lo hemos visto para Europa, el problema o el miedo que tienen los inversionistas y los analistas es que se expandan esas medidas de restricciones a la movilidad, como ya lo hemos visto en China, ya lo hemos visto en Europa. Eso básicamente que traería una reducción en lo que sería las expectativas de crecimiento y pues ese rally financiero que esperamos en los mercados financieros pues ya comienza un poco a titubear. Ese rally navideño, creo que dije rally financiero. El rally navideño es básicamente un periodo en el que las últimas 2 semanas del año siempre la renta variable tiene unos muy buenos rendimientos. Si nos vamos a los principales noticias macroeconómicas que seguir respecto a la semana pasada, en Europa tuvimos el índice industrial y el de PMI industrial y el índice de PMI de servicios. En general, el índice industrial se mantiene, perdón, en unas cotas bastante altas. La verdad, las expectativas para la industria en Europa son bastante altas, muy por encima de esta línea media antes del COVID-19. Y por otra parte, el PMI de servicios, pues vimos aquí un momento muy alto en el que llegó a los 60 puntos y a partir de ahí ha comenzado a reducirse. El dato anterior mostró una reducción clara respecto a las expectativas del mercado, sin embargo, se sitúa más o menos por encima o en promedio por encima de esta línea media que observábamos antes de la pandemia. Entonces, en general, las expectativas de crecimiento en Europa aún se mantienen alcistas a pesar pues, de que los datos no han sido completamente, digamos que positivos. La verdad es que lo que se espera del mercado es que todos estos datos y todas estas estadísticas tiendan hacia un punto final, es decir, hacia los puntos anteriores de las expectativas de que se tenían antes del COVID-19. Si nos vamos a la inflación a nivel anual, en Europa también tenemos una inflación que pasa de 4,1 a 4,9, mostrando claros movimientos alcistas. A pesar de eso, las últimas posiciones que hemos visto en las reuniones del Banco Central Europeo, específicamente la de la semana pasada, mostró claramente una posición pues bastante en lo personal obstinada de parte del Banco Central Europeo. Ellos consideran que las presiones inflacionarias son de manera transitoria y por lo tanto no tienen ninguna perspectiva de aumentar las tasas de interés y mucho menos de acelerar el tema del taper. Inclusive mencionaron que el programa PEP de emergencia por la pandemia finalizaría en marzo, pero se expandería el programa APP. Básicamente lo que estarían haciendo es digamos que contrarrestando ese efecto de que se acaba el programa PEP, contrarrestándolo con con una expansión del programa APP.
Por supuesto, ellos mencionaban que el programa PP se iría disminuyendo de manera trimestral, por lo cual las expectativas de ellos de inflacionarias son claramente bajistas en sus modelos. Y pues bueno, es la decisión que ellos tienen, a pesar de que en Estados Unidos, si observamos el panorama, por lo menos el PMI de la industria muestra una clara cuota bajista, un movimiento bajista muy fuerte desde hace un par de meses, pero aún así se sitúa muy por encima de los niveles anteriores al COVID-19, que más o menos son este movimiento bajista súper fuerte que se vive acá. En cuanto al PMI de servicios, muestra un claro nivel de estabilización, ligeramente por encima del promedio antes del COVID-19. Entonces, en general, a pesar de que, como les digo, las expectativas no están superando, los datos no están superando las expectativas del mercado, en general los datos se encuentran en niveles altos. Como les digo, en Estados Unidos la inflación, específicamente hablando de los precios al productor, nos hablan de mayores presiones inflacionarias que en vez de frenarse se aceleran. De tal manera, y en línea con lo que les mencionaba el Banco Central Europeo, las expectativas de la FED sí cambiaron. La semana pasada se mencionó que pues primero el programa, el tapering va a finalizar completamente en marzo y a partir de ahí vamos a ver unas expectativas de subidas de tasas de interés en hasta 3 veces para el siguiente año, lo cual habla pues de un cambio de postura radical de parte de la FED cuando durante hace un mes era imposible pensar en subidas de tasas de interés. Pues ya hoy estamos hablando de hasta 3 veces y inclusive a acabar el tapering más rápido de lo que se estaba esperando. En cuanto al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la verdad, muy pocos datos interesantes para analizar el día de hoy. Solamente me gustaría centrarme en los minutos de la reunión de Australia, perdón, pero más allá de eso no hay mucho más información. En cuanto a hoy, los mercados financieros tuvimos, por lo menos en el mercado de Forex, un movimiento mixto para el dólar americano, mayoritariamente fuerte, alcista, pero igualmente mixto. El euro cae fuertemente, perdón, se aprecia en su mayoría el día de hoy. Aquí quiero detenerme rápidamente y es el panorama frente a la lira turca. Vemos un movimiento muy fuerte de 24.6, una apreciación de 24.6 frente al dólar americano y frente al euro. En lo personal, esto no corresponde nada más que un movimiento defensivo de parte pues, de las autoridades monetarias de este país, de Turquía, digamos que para frenar esa depreciación tan fuerte que hemos visto en la lira turca. Podemos ver, pues claro, es un movimiento muy dramático, era una apreciación muy fuerte, por encima del 10%, pero inclusive por encima del 5% es dramático. Pero en lo personal, si hacemos un recuento de qué le ha pasado a la lira turca durante el último año, vemos que la depreciación ha sido muchísimo más grande que este último movimiento apreciativo. Igual, pues resaltar un muy buen movimiento de parte de esta divisa, ya que en solo un día se apreció bastante fuerte, eso hay que resaltarlo. Vimos unas divisas bastante positivas el día de hoy, como es el franco suizo y el yen japonés, demostrando que una proporción fuerte del mercado está situada en activos refugio. Y vimos una caída fuerte del dólar canadiense, el neozelandés y el australiano en línea con las caídas de las materias primas. Vimos hoy caídas del Brent y del WTI en 2% y 2,47 respectivamente. Igualmente el oro cae 1%, casi un 1%, perdón, y la plata corrige 1,20%. Vimos correcciones más fuertes en el café, que lo hizo muy bien durante la semana pasada, pero que pierde un poco de pues de ese terreno alzado y movimientos correctivos también bastante altos para el azúcar y para el algodón. En general, solo vimos apreciaciones en el gas natural, lo cual es bastante negativo para esas expectativas inflacionarias, sobre todo en Europa. Si nos vamos a el análisis de renta variable, vemos hoy como esas expectativas un poco negativas respecto a Omicron, respecto al COVID-19 y adicionalmente el retiro de estímulos de parte de los bancos centrales ya comienza a pasar factura, movimientos correctivos muy fuertes para el Nifty, para el Hansen y para el DAX alemán, en menor medida, pero no se quedan para nada atrás. El Dow Jones y el S&P 500 y el Nasdaq también corrigen bastante fuerte. Índice dólar no tuvo la oportunidad de apreciarse el día de hoy, a pesar de que usualmente actuaba muy bien como activo refugio. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, veíamos movimientos muy fuertes depreciativos a inicios de la jornada, pero se comenzaron a regular y terminamos al final en números positivos para este mercado.
En general, eso es todo lo que hay que señalar, un mercado bastante volátil, negativo en renta variable, negativo en materias primas. Digamos que no, a pesar de lo que observamos, no muchos movimientos, digamos que para resaltar en cuanto a Forex el día de hoy, a pesar de, digamos que si aceptamos a la lira turca y tal vez al rand sudafricano, no muchos movimientos de pares importantes. Y pues el escenario de criptomonedas que recupera un poco, básicamente para mí, rebotando respecto a los niveles mínimos que ya se habían tenido tanto y demostrando un poco esa fuerza defensiva en este mercado. Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos mañana en nuestra sesión de apertura diaria del mercado en vivo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.